Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a otro podcast de darle un poco de tiempo a reflexionar sobre algún tema que nos interese y sobre todo, si, como siempre digo, donde estés, espero que estés disfrutando tu día y esto también es para que puedas acompañar ese momento, ¿no? Donde sea que estés, aquí con mi compa Luis. Así es, de mi parte lo mismo, mis mejores deseos, tarde, mañana, noche, sea lo que sea que estén haciendo, háganlo de la mejor manera posible. Siempre perfecciónense, no sean pueriles, debiluchos, no sean quejumbrosos. Está bien, digo, no estoy diciendo... No sea cagón. Ey, tú que me escuchas del otro lado. No estoy diciendo que sea sencillo, lo único que digo es que siempre es algo que yo digo, pero trato de practicar. Y quienes son mis amigos y me conocen, saben que así es. De unos años para acá he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, hago lo que puedo. Entonces está bien, buenas tardes, noches, días, lo que sea, pero traten de hacer las cosas siempre lo mejor posible. Yo también quiero decir que hay que poner esto un poco como un espacio para que no es el espacio como entre que quieres tener una buena charla, relajarte, pero no relajarte con algo tonto, ¿no? Sino algo que nos haga reflexionar y pensar un poquito más allá. Hoy vamos a darle el tema, es un tema muy interesante porque se suele usar esa palabra de una manera errónea, ¿no? Una dictadura, la dictadura del poder y que no sé qué, y sobre todo nuestros buenos gobernantes muchas veces suelen usar esa palabra a su favor para decir que ellos son los libertarios. Se usan muchos conceptos que a veces se entremezclan. No se diga nuestro compa Andrés Manuel con el neoliberalismo. O sea que ni él sabe ni qué es liberalismo ni qué significa lo que está diciendo, ¿no? Pero entonces en esto queremos hablar de dos dictaduras en específico. Yo voy a tomar la dictadura o digamos el régimen, para que no se ofendan por ahí, el gran régimen de Corea del Norte, y aquí Luis va a tener su propia exposición. Si quieres, comienza tú un poco, creo que te veo más preparado. Pues mira, no sé si esté más preparado que tú, pero ese tema me gusta mucho, sobre todo la Revolución Rusa, que hace unos años que empecé a preguntarme, oye, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es una revolución? Dije, bueno, voy a partir por aquella revolución que sea estandarte para el izquierdista promedio. Y por lo general el izquierdista promedio se apoya en el comunismo, en aquel Lenin heroico que fue a liberar a los proletarios en nombre del soviet, ¿no? Decía, todo el poder para los soviets, paz, pan y tierra, un montón de eslóganes que sonaban muy lindos, muy bonitos, pero cuando los llevaba a la praxis, o los llevó a la praxis, resultó, bueno, que Lenin en cuestión era un dictador, y no solo un dictador. Según Hannah Arendt hay una cosa que es la dictadura y otra que es el totalitarismo. Por ejemplo, así como esto va a ser una breve introducción, para después empezar a desarrollar más a profundidad, simplemente quiero decir eso así como muy por encima para que se entienda lo que quiero decir. Y es que Hannah Arendt decía que Mussolini, por ejemplo, era un dictador, era cruel, era ruin, partido único, autoritario, violento, antiliberal, anticapitalismo. Pero al lado de Lenin, de Stalin, de Mao Zedong, son los que se me vienen ahora mismo a la cabeza. Mussolini era un bebecito, era una nada. O lo mismo con Pinochet. Oh, Pinochet, qué horrible. Sí, como dice cabeza. Bueno, a Pinochet nada más les recuerdo que tuvo elecciones y él soltó el poder democráticamente. Él no tuvo que llegar a una revuelta de izquierda a quitarlo. Y ojo que no está mal. De acuerdo. Está mal, las dictaduras están mal. Lo que quiero decir es que Hannah Arendt hace la diferencia entre, bueno, las dictaduras simplemente llegan en pro de un partido político, de una ideología, y dejan de alguna manera ciertos espacios libres para que haya movimiento de parte de la ciudadanía. Dejan algunos espacios para que el germen de la libertad pueda seguir su curso, por decirlo de algún modo. Y los totalitarismos como movimientos que son
tienden a extenderse en el tiempo hasta lograr el cometido que es extenderse y conquistar el mundo. Así se escucha como muy de Pinky Cerebro, pero nada más les recuerdo, y si no lo saben, el comunismo es de carácter, o va de carácter internacional. Proletarios de todo el mundo unidos, y siempre ha tenido ese carácter internacional. Es una teoría de la conspiración, investiguen. La revolución de corte marxista, comunista, va de implementarse a todo el mundo y no de manera pacífica, democrática, como ya después lo empezaremos a abordar, sino a través de métodos violentos, subversivos, anárquicos, autoritarios. Y el totalitarismo va de eso, de llenar cada espacio del aspecto del ser humano hasta llegar el partido político en turno, mezclarse con el Estado, ser, digamos, una unidad sola, una sola unidad. Y yo creo que también, bueno, aquí no me voy a meter ahorita tanto en temas tan profundos porque sería para otro podcast que yo creo que tendríamos que retomar, que sería la diferencia entre izquierda y derecha. No lo vamos a decir en este podcast porque creo que es un tema todavía más extenso y que nos va a tener un buen rato ahí caniqueando. Pero lo que sí quiero dar a detonar es que hay una diferencia entre derecha e izquierda, y todo lo que viene de la izquierda, bueno, no voy a decir que todo, pero por no ahorita no meterme en tema, pero mucho de lo que viene de la izquierda siempre está junto con los comunismos y con los totalitarismos y con, sorpresa, con las dictaduras. Díganme qué dictadura es de derecha. No existe. Bueno, yo no conozco una dictadura de derecha. Y por ahí va a haber algunos que digan, no, ¿cómo no? Los nazis no eran de derecha. Que tuvieran corporativismos, que de repente le dieran chance a Ford, pero no era de derecha. Todo era del Estado. Todo lo que estaba dentro de Alemania le pertenecía a Alemania, y como dice Luis, es expansionista. Siempre las dictaduras son expansionistas, intentan agarrar más terreno. Por eso mucho de las ideologías en Corea del Norte es que ellos todavía abogan porque debería de haber una conjuntación de Corea del Norte y del Sur. Ellos siguen diciendo eso. Ellos siguen creyendo que es lo mejor que podría pasarle al Estado, al país, y es el bien por los dos, no solo por Corea del Norte, sino también por la del Sur. Y bueno, para eso yo quisiera hablar un poquito de cómo surge, ¿no?, la dictadura acá. Bueno, vamos a ponerlo de una manera muy hermosa para que así vean cómo lo hermoso se va haciendo feo, ¿no? Vamos a ponerlo como el régimen. ¿Cómo surge el hermoso régimen de Corea del Norte? Pues surge de una necesidad en una guerra, cuando ya llega Kim Jong-il a conquistar todo este desmadre entre que estaban en guerra con Japón, se estaban independizando, bla bla bla. Entonces surge siempre, casi siempre, este tipo de movimientos surgen de una necesidad, porque siempre están en algún contexto, por algo se les llama partidos revolucionarios, ¿no? Y sobre todo, hace poquito habíamos visto un documental, yo y Luis, y había una bandera, ¿no?, que es la de la hoz y el mazo, ¿no? Que es, entonces Corea también tiene ese, pero le agrega un pequeño detalle, que es un pincel en medio. Y el mazo también es un agregado, porque el original, el que surge en la Unión Soviética, es un martillo, pero es que la manera en que lo acomodan es diferente, porque en el documental que vi contigo, o sea, el martillo, el mazo y la hoz está de manera, o sea, yo pensé hasta que era otra cosa, pero ya sí, nada más pensé que era otra cosa. Algo que es esas dos cosas, el martillo o lo que sea, más la hoz, y en medio un pincel, porque ellos le agregan van a estar los obreros, o sea, sí, prácticamente el mazo y la hoz es de los obreros y agrícolas, y trabajadores, y el agregado del pincel para los intelectuales. Entonces ellos dan ese espacio de que, bueno, va a haber un grupo que se va a dedicar a solo ser intelectuales para desarrollo social, bla, 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 bla. Bueno, entonces todas estas dictaduras, todo este régimen, surge pues de cómo
Kim Jong-il ya estaba en un punto donde ya tenía conquistado el país políticamente y armamentísticamente, y llega Kim Jong-un, que es su hijo predilecto, su preferido, y pues él pregunta en una junta, ¿no? Lo vimos tú y yo. Lo pregunta en una junta que quería hacer como un nuevo cambio para su propia publicidad, porque siempre los dictadores tienen su campaña, ¿no? Una campaña eterna que jamás se acaba, un estar constantemente publicitándose a sí mismos todo el rato. Mira cómo soy bueno, mira cómo hago todo bien, mira. Entonces, él ve que su campaña no está funcionando, va emputadísimo a una junta a decirles pues a los que son sus vasallos qué está pasando y que quién va a hacer la tarea de tomar la nueva campaña. Obviamente no es para poco, porque este cabrón sí mataba a la gente, ¿no? No me das resultados, pues lo que te doy no te despido sí, pero con un balazo en la cabeza. Entonces ya para eso se levanta Kim Jong-un y dice yo voy a llevar tu campaña, teniendo como 20 y tantos años, o sea, todo un jovenazo, ¿no? Y entonces empieza a hacer películas. Y mediante el cine, él empieza a manipular a la gente, ¿no? Sobre todo hay un monte que se llama el Monte Peku. Penco, perdonen, eso también les quería decir. Que cuanto a pronunciaciones de palabras, etcétera. Igual acá, o sea, nombres rusos, apellidos rusos, dificilísimo. No, me sé los principales, ¿no? Que Martov, Trotsky, Lunachansky, Lenin, ¿no? Ilich, los Ulyanov. Pero sí, eso también me costaba a mí, sobre todo cuando yo tengo la costumbre, escribo, subrayo y digamos, transcribo a una nota en blanco. Y hasta para escribir en el teclado uno no está acostumbrado a este tipo ni de nombres, ni de apellidos, acentuaciones dobles. Aparte, seamos honestos, tienen otro abecedario, o sea, nosotros lo adaptamos, pero tanto los coreanos como los rusos tienen otro abecedario totalmente diferente, con otro tipo de letras y todo. Y bueno, el punto es de que este güey toma la campaña, y entonces ese es el punto, los factores que necesita un dictador, ¿no? Para ser dictador, ¿no? Uno, tener una ideología que siga a la gente. Entonces dice, ok, si todos en mi sociedad creen que Dios, el creador de Corea, el fundador de Corea, de Davos, no me acuerdo cómo se llamaba, fue en el Monte Peku, pues bueno, entonces yo voy a inventar que mi papá, que es ahora el nuevo mandatario, el nuevo líder, pues él nació en ese monte y él es todo de vida y él es el nuevo, ¿no? La reencarnación de esta persona que nos hizo grandes, etcétera, etcétera. También es muy extraño porque Corea del Norte tiene una historia muy, muy, muy rara, donde una independencia, ¿no? De Japón. Entonces realmente podría decirse que todo hasta viene de un mito sin razonamiento, pero bueno, sí hubo una ahí en el monte, sí hubo alguien que fue el fundador, pero lo están poniendo, se me figura Rémulo de Roma. ¿Sí te acuerdas que había un güey que era Rémulo y no me acuerdo su hermano? No lo sé, o sea, sé que existe eso, pero unas lobas, y supuestamente tanto Rémulo y Remo, ya me acordé, se llamaba Remo, creo. Rémulo y Remo crearon Roma. Son Rómulo y Remo. Ajá, Rómulo y Remo crearon Roma y crearon una puerta y no sé qué. Güey, ¿tú crees que eso es en serio? ¿Crees que eso existió? O sea, seamos sinceros, es un mito, es mitología, está bien que exista, pero es una representación de lo que se pudo dar, ¿no? Entonces es lo mismo y empiezan a hacer películas, y ahí es cuando empieza el coco wash, ¿no? Diario, escuchando lo mismo. Ahorita nos metemos más en el tema, pero hasta hacen en las escuelas. Bueno, y lo peor es que cuando tú vas a Corea del Norte es todo muy misterioso. No puedes estar en cualquier lado, no es como cualquier país, no vas a ir de vacaciones y te vas a pasear, no, ni madres. Todos a los lugares a los que tú vas acompañado, porque eres turista.
Y si quieres tener una cámara, no, cuidado, o sea, ya debes de tener todavía más permisos, ya te viste con ciertas personas, militares que te autorizan a grabar donde y cuando ellos quieren. Entonces, desde ahí, no sé qué se busca mucho, me refiero a la gente que vive aquí en México o que vive en Estados Unidos o que vive en cualquier lugar del mundo que no es comunista y avalan este tipo de ideas. O sea, de por sí se quejan de que hay un totalitarismo que está ahí vigilándonos, que yo no digo que no sea cierto, pero entonces, ¿por qué avalan a ser comunistas? No entiendo esa ideología. Pero bueno, cuéntanos un poquito del origen de Rusia. De Rusia, de la Revolución Rusa. De la Revolución Rusa, de que es un contexto, pues me parece que son elementos muy parecidos los que engendran a las revoluciones, que siempre hay un caos, tanto político, económico, social. Acá, por ejemplo, en Rusia, bueno, tuvo que ver la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que estaba Alemania constantemente también invadiendo a Rusia, Rusia estaba en guerra, había ciertos sectores que estaban a favor, otros sectores, perdón, que estaban en contra, la pésima gestión del zar, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un montón de factores que sirvieron de caldo de cultivo para que esta revolución se instalara, y también tuvo un montón de elementos que, pues ahora que lo mencionas, ¿no? Respecto a la dictadura esta de Corea, acá también había una inteligencia, y así le llaman la inteligencia rusa, que eran todos los intelectuales, y era también del lado cultural. Desde ahí ya Lenin hablaba no decía batalla cultural, pero hablaba de que la revolución también debía hacerse desde el aspecto cultural. Ya más adelante voy a hablar también de ciertos aspectos eugenésicos también, pues sí se podría llamar transhumanistas, que los comunistas también se plantearon para llevarla a cabo, muy parecido a la idea del nacionalsocialismo, que también era pues el hombre ario, ¿no? El hombre perfecto, ¿no? A través de la tecnología y la ciencia, perfeccionar al ser humano, porque somos incompletos, somos un ser horroroso, algo así decía Trotsky. O sea, todo surge de una necesidad, ¿no? Sí. Y bueno, algunas cualidades que deben de tener los líderes totalitarios o dictadores, pues evidentemente es una de oratoria muy, muy bien estructurada, muy bien practicada, para mover los sentimientos, mover a las masas, que es lo que tenía muy bien entendido y muy bien llevado a la praxis tanto Lenin como Trotsky. Otra cosa, pues como toda dictadura va disfrazada o va envuelta en palabras muy bonitas, muy lindas, como la democracia, la voluntad de la mayoría, la voluntad general, que dicho sea de paso, esta revolución rusa sí fue nutrida en cierta medida por el liberalismo de corte jacobino de la Revolución Francesa. Uno de los apodos de Lenin era el jacobino, más para que se den una idea. ¿Qué significa eso? Los jacobinos eran liberales, pero de corte jacobino. Bueno, eran liberales más extremistas, anticlericales, eran los que llevaron a cabo las atrocidades propias de aquel momento oscuro en la Revolución Francesa, donde se ahogaron a un montón de personas en el lago Loira, me parece que es el nombre del lago. Es que no venía preparado para hablar de los jacobinos, pero fueron quienes llevaron a cabo ese tipo de atrocidades. Lenin decía mucho, hay que septiembrizar las cárceles, y él se refería a un suceso en la historia de la Revolución Francesa, en la que a las cárceles directamente los jacobinos se metieron a ejecutar a un montón de personas, so pretexto de que ahí había un montón de contrarrevolucionarios. ver, Si es una masacre. A ver, vuelve a decir la frase, ¿cómo decía? Septiembrizar. Septiembrizar. Septiembrizar, haciendo alusión a esta masacre que se llevó a cabo en la Revolución Francesa, so pretexto de que ahí había un montón de traidores a la buena causa de la revolución. Pero evidentemente que aquí había tanto, sí, algunos encarcelados contrarrevolucionarios, tanto personas inocentes que no habían hecho nada que fuera contrarrevolucionario, habían hecho algunas otras cosas, sí, por eso estaban en la cárcel. Por eso le decían el jacobino. Pero para no desviarme y explicar la Revolución Francesa y cuáles fueron sus repercusiones, sus causas, que son muy parecidas, pero ya sería desviarme mucho.
pues Lenin tenía eso bien claro, ¿no? Lo de que a través del patos, a través del discurso, tanto Trotsky como Lenin iban a mover las masas con esas bonitas frases, con esas lindas envolturas, que por dentro, bueno, lo que había era una dictadura, y ni siquiera fue una dictadura del proletariado lo que se buscó instalar. Lenin lo tenía bien claro cuando llegó, porque eso es otra cosa. Lenin no era una persona propiamente como muchas veces se cree, y no nada más de Lenin, de un montón de figuras que representan el marxismo y a la clase proletariada. Lenin era más lo que se podía entender en aquel contexto histórico como un burgués que se alineaba más con lo que se entendía con alguien más de la línea de los zaristas. Era una persona muy acomodada, sí. Era más como un hidalgo, ¿no? Se decía como un caballero hidalgo. Nada tenía que ver con las ideas revolucionarias ni con Marx. Algo sucedió ahí durante los primeros actos revolucionarios, que primariamente lo que se conoce como revolución o públicamente es la revolución de 1917 en Rusia, pero la revolución rusa verdaderamente fue en 1905 y 1906, en ese transcurso. De 1905 a 1906 hasta 1917 Lenin, si pisó Rusia, fue un par de veces solamente. Casi siempre durante ese periodo estuvo, ¿cómo se llama? Excluido, no, exiliado en Zúrich. Exiliado en Zúrich, por lo tanto no conocía con exactitud la situación que se estaba llevando a cabo en ese inter, ¿no? En ese fraguar de la revolución. ¿Exiliado por qué? O si es que sabes. O solamente... Ok, dale. Sí, los exiliaban o se autoexiliaban muchas veces porque eran como atrapados, bueno, algunos eran atrapados en ciertas acciones subversivas, ¿no? Por ejemplo, los Narodniki, que era como una rama del anarquismo. De repente o los encarcelaban o los exiliaban, bueno, por ciertos crímenes que cometían. A Lenin ahora mismo, así como a la memoria, no me viene a la mente de por qué lo exiliaron, pero son causas parecidas. A Marx creo que de hecho también lo llegaron a exiliar, pero la mayoría de las ocasiones son justamente por eso, porque no es por santa palomita ni nada, sino porque algo hacen, los exilian o ellos mismos se autoexilian muchas veces cuando ya tienen historial de ser revoltosos, que van y arengan a la gente, salen a vandalizar. A Mussolini también le llegó a pasar eso y lo exiliaban, o él se exiliaba, decía, no, me están persiguiendo, mejor yo pinto mi raya, me largo un rato en lo que se tranquilizan las cosas. Porfirio Díaz, otro dictador. A lo mejor de Porfirio Díaz no conozco mucho. Sí, al final de la revolución también se autoexilia y se va a Francia, dice. Ya me traicionaron, ya me voy, pues sí. Pues más o menos. ¿No quieres que te mate? De Lenin estoy casi seguro que fue, o sea, no tomé nota de eso, pero sí, o sea, principalmente era por eso. O ellos mismos se autoexiliaban por temor a ser, no sé, perseguidos por la justicia porque previamente habían realizado algún acto subversivo o habían sido partícipe de los mismos, y decían, mejor me voy, y que en lo que se enfrían las cosas. Entonces Lenin no era ni siquiera un representante fidedigno de la revolución, en el sentido en el que no vino desde abajo, ¿no? No era un pobre, un proletariado, un pobre campesino, un pobre obrero desposeído. Era más un burgués que otra cosa. Y tampoco estuvo en el meollo del asunto cuando todo se empezó a fraguar. Fue muy ajeno. De hecho, cuando llega en aquel tren sellado que llega de Alemania, que dicho sea de paso, los alemanes financiaron a los bolcheviques y a Lenin para estabilizar también el país en ese sentido de la guerra, pero eso ya es otro tema. Cuando llega él al Congreso a hablar todo esto, de qué vamos a hacer, ¿no? Respecto a la revolución, cómo vamos a establecer la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Él llega y se topa con que los bolcheviques, toda la coalición revolucionaria que había, bolcheviques, mencheviques, socialistas revolucionarios, que también eran conocidos como eseristas. Y ahora otra cosa, así también curiosidad, es que entre ellos, y ahí es donde yo me di cuenta que sí existe o existió en aquel punto, derecha, izquierda y centro, en ese aspecto o en ese espectro revolucionario. O sea, entre ellos mismos, a pesar de que nosotros decimos es una izquierda recalcitrante, revolucionaria,
violenta. Sí. Entre ellos mismos, por ejemplo, los bolcheviques, había bolcheviques de derecha, de centro y de izquierda. Y yo creo que también por eso al PRI, siendo revolucionario institucional, ¿no? Y socialista, corporativista, se dice que es un partido de derecha. Por eso cuando uno dice, yo soy de derecha, eres del PRI. Pero no, es que nosotros tomamos distancia del centro para el otro lado. Es que somos dicen, una derecha muy distinta. Dicen eso más del PAN, que es de derecha, pero Yo del PRI lo he escuchado todo el tiempo que es de derecha. Bueno, que sea PAN o PRI, de todas maneras, por eso yo era más el PAN, pero sea PAN o PRI, güey, no existe la derecha en México. Sí, o sea, de vuelta, por eso estoy explicando, Sí, o sea, sí, no ajá. esa derecha. Pero creo, eso ya es Pero una en esa hipótesis misma, mía, ajá. porque digo, a ver, si yo estoy viendo que en ese contexto histórico en el que se dieron las revoluciones había derecha, izquierda y centro, y eran socialistas todos en su núcleo, en su naturaleza, yo pienso que como el PRI era Partido de Revolución Institucional de corte corporativista, que eso también hay un montón de documentos que dan, digamos, que corroboran lo que estoy diciendo. Entonces eran socialistas los del PRI en sus inicios. Entonces, yo por eso pienso que eso sí, porque no es marxista, ni es bolchevique, ni es comunista. O sea, siguen estando en ese espectro del socialismo revolucionario, antiburgués, antiliberal, antipropiedad privada, Ajá, pero sí, son más nacionalistas y corporativistas. No son de todo el poder para el Estado, el colectivismo, pero siguen con una narrativa socialista, yo pienso. No sé si quieras Sí, también o sea, seguir como, un poco con... Pues es que como, bueno, no, ahorita no nos vamos a meter a eso, pero... No, yo digo con lo de Corea. Pero sí, nada más para explicar tu ejemplo, que se entienda un poco más que en el mismo espectro de izquierda hay quien está Sí, totalmente en una lo que izquierda totalmente radical en el centro es. y, o sea, nada más para que se quede Así más es, explicado, así es. porque sí lo dijiste, pero como para volver a explicarlo. Pero, o sea, lo que vemos en punto mucho en común es que se valen de una guerra y en esa decadencia es cuando llega el gran líder. Entonces, toma poder el gran líder y ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Propaganda. Propaganda, decir que lo que yo hago todo está bien y que soy el supremo, que soy... Prácticamente los coreanos sí ven a Kim Jong-il y a Kim Jong-un como un dios. O sea, güey, hacen lo que tú harías cuando vas a la iglesia, es lo mismo. O creo que es peor, porque, güey, es Bueno, una ya tienes persona. una bala en la nuca si no lo haces, ¿no? No, sí, bueno, eso sí Ok. también. Sí, es Eso diferente. Sí, eso, bueno, sí es diferente. Acá, Pero pues, tiene sus similitudes. Sí Tiene las sus tiene. similitudes de que tienes que hacer reverencia. De hecho, hay Sí las una tiene. estatua en una avenida. Mm. Y si vas en bici o en auto, tienes que frenar. Tienes que bajar tu velocidad para hacer ese respeto, para representar ese respeto hacia el líder, gran líder. el líder porque Dios. no es un gran líder, o sea, ni siquiera. Y luego, lo mismo que te decía, a la hora de que tú entras allá, haciendo, que obviamente estamos viendo documentales, como te tratan como turista, no puedes ir a cualquier lado. Y te empiezan a dar un poquito más de libertad en la, no sé, ya, por ejemplo, del primer documental que vi, el vato ya llevaba 20 veces yendo al país. 20 veces yendo a los mismos lugares artificiales, hasta que, bueno, vamos a dejarte ir. ¿Qué te parece este parque? O sea, y así te va soltando poquito a poquito, pero él va diciendo, ok, me trajeron ahora por primera vez a una escuela, pero sorpresa, la escuela está vacía. Todo se ve muy bonito, Como muy un bonito. museo, ¿no? Creo que Ajá. yo he visto un documental donde parece que los meten... O sea, lo que da la impresión es que les están dando un recorrido por un museo. O sea, como Sí. si... Mira, aquí vive un ser humano y así es como viven todos los seres humanos, ¿eh? Aquí todos los coreanos viven exactamente así. No, lo llevan al laboratorio y bueno, este es nuestro laboratorio de la escuela de clonación. Aquí, varias de los experimentos que claro que el líder nos autoriza son estos clonaciones de animales. Cabrón, no, pues ya están muy avanzados, o sea, como que quieren que la gente vaya y diga, oh no, sí están cabrones, están muy, muy avanzados, pero luego, oh sorpresa, entra a un salón y lo dejaron entrar a ver cómo les daban clases, ¿no? Y luego él decía, oye, pues veo que los muchachos hacen cálculos, pero sin ningún sentido. O sea, nomás están ahí picando a la calculadora, nerviosos.
Y luego que se acerca un niño y le dice, oye, pues, ¿sabes quién descubrió América? No, pues no, y ya, con eso tuvo para que lo sacaran del salón y le dijeron, no, usted está alborotando el aula y fuera del salón. Y así, o sea, prácticamente viven en lo que te decían, ¿cómo se llama? Cuando te secuestran y síndrome de Estocolmo. Tienen síndrome de Estocolmo, güey. O sea, hay gente que defiende a muerte al gran líder supremo. ¿Sabes cuál fue su...? Porque también eso también pasó en Rusia hace poquito, cuando estuvo la guerra de Ucrania, pasó algo muy similar, pero en otra comparación. Les hacen como un espectáculo de fin de año y se ponen a bailar y ahí se ve, no sé, agarran tipo letreros y hacen figuritas, ¿no? Y que desde arriba se ven como la cara del líder y la bandera y bla, 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 ¿no? Entonces en una de esas empieza el espectáculo y mucha gente quiere salir. O sea, eso dice el narrador, que mucha gente se quiso salir como... Esa era su única manera de oposición, como decir, ok, pues no me puedo levantar porque sé que me matas y obviamente tengo miedo, pero pues me voy a largar de tu evento de mierda. ¿Y qué hacían? Les prohibían la salida. Es como, no, se me regresa. Y a este documentarista que filmó eso le dijeron, oye, tu cámara y tu memoria, eso se borra. Eso me lo borras, cabrón. Entonces dices, o sea, no llega a un punto tan fuerte que ya no hay una manera. O sea, vives en un secuestro total. Sobre todo Corea del Norte vive en un secuestro total de terror. Lo mismo pasó en Rusia cuando estuvo en Ucrania en guerra. Mucha gente iba en la calle y ni siquiera hacía, ¿cómo le dicen? Aquelarre, o no hacía desmadre, como lo quieran poner. Lo único que hacían era levantar un letrero diciendo, no, estoy en contra de la... Y güey, con eso tenían para allá. En prisión o muerte, una de dos, ¿qué prefiere, señor? O sea, llega a un punto extremo y luego, bueno, ¿qué necesitas para ser dictador? Un ejército. Necesitas un ejército a tu mando, porque si no tienes un ejército, nadie te respeta. Primero necesitas un ejército, necesitas la ideología, ya después la vas metiendo, y controlar los campos, sobre todo la agricultura, la siembra, todo este tipo de lugares. Y después de que tú controlas la comida, entonces tú decides quién come. Ya controlando ese punto, pues ya, pues si te cagan el palo, los dejas morir de hambre. En la Segunda Guerra Mundial murió más gente de hambre en Rusia que por balazos o por armas. Y acá en Corea del Norte, y lo mismo, hasta 10 veces más murió gente que por la guerra de Japón, con Japón, que por balas murieron más de hambre millones y millones de personas. Y justo lo que habíamos dicho antes de empezar el podcast, no estoy muy seguro si yo sería parte del régimen, porque también estás viendo una situación totalmente externa y pues es tu vida, o sea, o te alineas o te mueres, no hay de otra. No creo que te digan, no es como lo que acaba de hacer comparación, ¿no? Como si quieres ir a la iglesia, bueno, si quieres vas, si no quieres no vas. Pero acá no existe una decisión. ¿Y cómo lo hacen? Con propaganda, con películas, la misma música. Hay eventos deportivos donde, bueno, si se acuerdan del juego de la cuerda, donde jalas de un lado a otro. En mitad de la cuerda, ¿qué crees que hay? ¿Comida? No. No sé. No, hay una representación de un militar estadounidense. Y muchas veces también se decía que en las clases, pero claro, ya se empezó a prohibir toda esa información y todos los videos que pudieron existir se quemaron, pero que en las clases también daban clases de odiar a Estados Unidos. Y ojo, yo no digo que Estados Unidos es, ay, no, es libertad, la blanca palomita. También hay un punto de culerada de ellos hacia este tipo de países que son los embargos económicos. Pero ¿qué trata de hacer Estados Unidos? Trata de frenarlos a ellos, porque lo que son las dictaduras, tanto Rusia como Corea del Norte, como lo que decíamos, quiere hacer expansionismo. ¿Cómo los detienes? Pues no los dejas comerciar. Entonces tienen que retenerse a decir, bueno, no puedo comerciar, entonces ¿cómo voy a sobrevivir yo solo? Porque siempre dicen que pueden sobrevivir solos esas dictaduras.
Pero sorpresa, siempre tienen que importar, quieren exportar y no los dejan. Entonces es ahí un juego de poderes, que ya estamos hablando de algo geopolítico, ¿no? Pero también, vamos a lo mismo, la guerra con Ucrania, ahorita con Rusia. Yo no digo, ay, pobre, maldito Estados Unidos o maldito Rusia. Si te pones a ver, los dos están jugando un juego muy culero y muy peligroso, como lo hicieron en Medio Oriente con un país externo. Los dos están matándose y matando todo un país, pues por sus problemas, digamos, entre ellos. Pero bueno, dale, síguele tú, que querías hablar un poquito más. Creo que me fui de filo. Pues sí, bueno, hay un montón de cosas ahí que no voy a entrar porque hay muchas en las que no estoy tan de acuerdo, o hay otras que de plano para nada. Y para no desviarnos, porque ya vamos avanzando en el podcast, voy a dar unos pequeños datos que me encontré. Principalmente todos los datos que estoy dando los pueden encontrar en un libro que se llama La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo. Y otro libro, de ese no estoy tomando mucho, pero es muy bueno, se los recomiendo, se llama Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. Están muy buenos los dos libros, están muy bien documentados. Tocan, por ejemplo, este de La Revolución Rusa, de Oliver Figes, es muy bueno porque te hace entender cuáles fueron los orígenes, cuáles fueron las causas de que un movimiento revolucionario de tal índole se presentara posteriormente en determinado punto de la historia. Porque el zar no era, a pesar de que algo que dijiste respecto a los líderes estos coreanos que los ven como Dios, al zar también se le entendía no como representante de Dios, no como una persona que se debía a Dios, como en algún momento algunos reyes en otros siglos, siglo me parece 12, 13, 10, 12, 13, que era: yo soy el rey, represento los valores cristianos y voy a deberme al pueblo, ¿no? Hacían como una especie de promesa para los ciudadanos o los siervos. Pero acá ya no estamos hablando de una representación o de un deber ser para con sus ciudadanos o el pueblo, sino que ya el zar era directamente Dios encarnado, o sea, es como un Jesucristo, ¿no? Y así lo veía el pueblo, también los campesinos. Lo veían como un Dios, tal cual, Dios en la tierra. Y eso es curioso. Sí. Entonces, el zar muchas veces descuidaba partes del campo, algunas partes de Rusia, y eso lo podríamos entender hoy día como un estado fallido. O sea, había anarquía, realmente, pues si no había un estado presente, si no había autoridad, pues quien hacía justicia por mano propia era el que tenía más poder de facto. O sea, el campesino más fuerte o que se organizara entre más número de personas, pues jodía al otro, ¿no? O de repente se organizaban entre muchos y les quitaban sus tierras a terratenientes de manera injusta. O sea, siempre con la misma premisa: no, es que los ricos robaron, etcétera, etcétera. Lenin, por ejemplo, hay otro punto en el que Lenin y los bolcheviques empiezan a hacer requisas. Las requisas básicamente es: bueno, yo tomo, colectivizo el grano, todos tus recursos, y yo te voy dando poquito a poquito lo que tú necesites, como campesino, como obrero. Y ahí también surgían nuevos privilegios, porque la Checa y el partido bolchevique tenían un acceso mayoritario a esos recursos, mientras que los campesinos, digamos, les quitaban todo. Por eso los bolcheviques no ganaron mayoría. Ese también es otro tema interesante, de que realmente los bolcheviques ni siquiera fueron mayoría en Rusia. Ganaron estadísticamente, me parece que los cadets o los eseristas, que también los eseristas eran socialistas, pero a los campesinos sí le estaban prometiendo propiedad privada, porque los campesinos sí querían arrebatar malamente a los terratenientes, los veían como malvados, ladrones, sin ser necesariamente socialistas, porque esta era otra cosa que la inteligencia rusa ignoraba e idealizaba a los campesinos. Decían: es que fíjate que ahí también el pueblo se está dando una pequeña burguesía y capitalismo. Y los campesinos no tenían ni la más remota idea de que era capitalismo, de que era socialismo, de que era anarquía. Vivían en supersticiones, vivían primitivamente, vivían muy alejados de la realidad rusa de las grandes ciudades. Entonces,
Lenin al ver perdida la elección, porque primero es que hay un montón de cosas que tendría que desarrollar de punto a punto de cómo históricamente se dio esto, pero el punto es que Lenin en ningún modo o de ningún modo representó ni a la mayoría, ni siquiera, digamos, a la mayoría del pueblo, ni siquiera en su sector revolucionario, que dijimos que había mencheviques, socialistas revolucionarios, derecha, izquierda, centro, ni siquiera él representó a ese sector que tenían un enemigo en común, que en este caso era el capitalismo, a la burguesía, al libre mercado, a la propiedad privada de los medios de producción, o a la propiedad privada en sí mismo, ¿no? Como un pecado original que habría que rechazar y aniquilar. Él iba de su dictadura, y él en un libro que tiene que se llama El Estado y la Revolución, habla de que debe de haber un partido autoritario. Ahí ya te está diciendo las cosas bien claras, o sea, no es nosotros ahí vamos campechaneando con elecciones, de repente los eseristas, de repente los de izquierda, no. Vamos a llegar nosotros los radicales. En esos radicales habían los bolcheviques más violentos, anarquistas, que eran los marineros de Kronstadt principalmente. Entonces Lenin da un golpe de estado. Ya me perdería mucho para dar todos los detalles. El chiste es que da un golpe de estado. Se hace la guarnición, tiene poder militar, llega, tumba al gobierno provisional, pero los otros sectores que pertenecían a otros partidos de vuelta socialistas. Luego se cree que esto es como, no, todos los revolucionarios salían con sables y pistolas contra la burguesía. La principal guerra que hubo fue entre partidos socialistas. Entonces todos estos otros partidos socialistas que veían ya a Lenin un peligro, decían, oye, no, ¿cómo que golpe está? Nosotros ya habíamos pactado con el gobierno provisional, teníamos cierto plan político para llevarlo a cabo y sacarlo adelante. Y tú llegas con tus tesis de abril y tus bolcheviques y anarquistas a hacer... Y un sector nada más de los bolcheviques, porque de vuelta había unos más moderados, a lo mejor los de centro, los de derecha. Posteriormente empiezan a exigir una asamblea constituyente que ya tenían planeada mucho antes de, no sé, de que Lenin llegara a hacer lo suyo, ¿no? A lo mejor unos 8 años antes. No, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero una idea que ya tenían plantada para organizar esa nueva dictadura del proletariado, ¿no? Esa proyección política de corte socialista. Entonces, bueno, Lenin dice, está bien, hay que hacer la asamblea, ¿no? Se llevan a cabo elecciones y sorpresa que los bolcheviques sacan solo 24%. O sea, no eran mayoría. Y sacaron solamente ese porcentaje en grandes ciudades. En todo lo demás, en todo el resto de la masa de Rusia, que principalmente era agrícola, sobre todo en el sur, triunfaron los eseristas y triunfaron también en otras ciudades los cadets. ¿Y qué dice Lenin? No hay que confiar en los números. Eso es un engaño, dice. Es un robo. Esto no representa la realidad. Hay que cerrar la asamblea constituyente. Proceda a cerrarla. Ya tengo otros datos. Algo muy parecido, es que de vuelta, son cosas que siempre se sacan. Siempre es con esta bandera de yo soy el democrático, yo represento a la mayoría. Aunque salga aunque los números demuestren otra realidad, pues Lenin salió a decir que no, que estaba mal, que era un engaño, que no habría que, si no la historia no lo iba a perdonar, habría que tomar el poder ya. Entonces empezó a hacer encarcelamientos, persecuciones, ¿cómo se llama? La Checa, que era como una especie de policía secreta muy al estilo de la SSA nazi. Okay. Donde también lo mismo, asesinatos, persecuciones, espionaje, ¿cómo le llaman? Ejecuciones sumarias, que era sin juicio. Bueno, te va a juzgar la Checa, ¿no? Llega la Checa y en el nombre del proletariado. Y en el momento. Exactamente, sin pruebas, sin evidencia, sin nada. Y más o menos es así como se instrumentalizó la Revolución Rusa, y es así como Lenin, como todo buen megalómano, en nombre de la revolución, instaló un nuevo régimen, no igualitario, sino de nuevo de privilegios. Los privilegios volvieron a surgir porque sus grandes camaradas, ¿no? Sus grandes amigos, Martov, Stalin, Trotsky, se empezaron a instalar en donde los zares previamente se habían instalado. Empezaron a tomar sus propiedades, grandes terrenos, empezaron a meter a familia de ellos, ¿no? Les habla de plutocracia, ¿cómo se llama eso? Cuando empiezas a meter a tus familiares, plutocracia me parece. Bueno, pues ellos empezaron también ahí a establecer una nueva dinastía. O sea, sí. dice Gorky que es un socialista más de corte humanista. Fíjate, es raro porque Gorky, siendo socialista, hay un montón de cosas que escribe que digo, mira Gorky qué sabio que era, ¿no? Socialista al fin y al cabo, pero la verdad es independientemente de quién lo expresa.
Y Gorky era muy crítico de Lenin. Salvó su pellejo porque era muy su amigo, pero era muy tajante. Y decía, oye, pues si sobrevivimos a la etapa del gran zar Romanov, ahora, ¿qué nos hace pensar, no? Como diciendo, ya estamos muy fortalecidos, ¿qué nos hace pensar que no vamos a sobrevivir a esta nueva dinastía de los Ulanov, que era el apellido de Lenin? Pero yo creo que por eso no trasciende, ¿no? Por eso no trasciende tan cabrón la... O sea, sigue siendo una dictadura Rusia hoy día, pero creo que no trasciende tan fuerte como en Corea, porque lo mismo que dices, esa dinastía se va corrompiendo y se va... o sea, yo que sepa, o no, tal vez me puedes confirmar esta duda, yo que sepa, Putin no es como un heredero directo de Lenin ni de nadie. No, en sí, yo no sé, particular. el tema de Rusia actual lo desconozco totalmente. A mí me interesó la Revolución Rusa para ver qué tantos mitos había respecto. No, tú no sabes de comunismo. Dije, entonces voy a estudiar la revolución como la importante. Vamos a ver si es verdad que Pues sí, llegó el la pueblo al más poder. grande. No, ni madres. Es la más grande. Fue un hijo Bueno, de puta ellos y autoritario. China, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Corea del Norte pasa lo mismo que dices. Al fin y al cabo dicen, bueno, vamos a quitarle el poder para dárselo al proletariado, bla, bla. Y siempre pasa lo mismo, sigue habiendo ricos y luego no me digas que Kim Jong-un vive en una casa humilde. O sea, no mames, viven en mansiones gigantes, viven con el lujo y el privilegio más... ves a todos los coreanitos y todos flaquitos. Ese güey... Winnie Pooh, o sea, el hermano del chino Winnie Pooh. Están llenitos, están rellenitos. Están en la opulencia total. Y luego, bueno, viene también esto, ¿no? Que sigue habiendo un clasismo, porque de todas maneras sigue habiendo clases sociales, pero ahora están divididas entre ricos y pobres. Y siempre se alían, ¿no? Entre ellos, porque al final no creas que en Corea del Norte el único rico es este tipo, ¿no? Kim Jong-un. No, o sea, hay otros ricos que se coluden con ese hermano, ese camarada, y al fin y al cabo están en la opulencia total. Incluso ellos ven, ahorita hace poco vi un documental donde están medio queriendo surgir una clase media, y lo ven como el mayor ataque. Es como que, ¿qué? ¿Cómo que tienes? ¿Cómo que estás abundando? ¿Cómo que estás...? Sí, eso siempre ha sido desde el manifiesto comunista. Ahí te lo pintan como la pequeña burguesía. O sea, la pequeña burguesía la quieren fuera. O sea, la clase media, que es la pequeña burguesía, realmente es la clase media. Quieren que todos sean pobres para que se acelere este proceso, la dialéctica, en la que la contradicción va a existir y va a empezar uno sobre el otro, tiene que triunfar en esta dialéctica violenta para que se acelere, que la riqueza se concentre cada vez en menos y el proletario crezca, entonces la revolución llegue y se instale y el Estado va a servir como instrumento de... Bueno, es más o menos, traté de resumir la teoría marxista, que es un poco más extensa, pero sí es verdad lo que dices en cuanto a que estos no profesan con el ejemplo, porque muchas veces se dice... Pero mira, fíjate, las democracias liberales, fíjate, ahí también hay ricos. Sí, pero lo que pasa es que ellos profesan con el ejemplo. Ellos por ejemplo, un Donald Trump no te dice, no, yo austeridad y yo voy a traer igualdad para todos y voy a acabar con las clases sociales. Él te dice, o una persona que más o menos de corte de derecha, dice libertad, propiedad. Con su libertad usted va a poder generar cierta propiedad hasta donde usted pueda llegar, siempre y cuando haya dentro de un marco constitucional. Esa propiedad se agradece el trabajo o fruto de su trabajo. Si yo, como dentro de la derecha, me hago rico, no hay una hipocresía porque yo estoy profesando con el ejemplo, porque yo sí creo en la propiedad privada. Entonces, si me enriquezco fundado en la propiedad privada, ahí hay teoría con praxis. Ahí no hay contradicción. Del otro lado tenemos a los comunistas que sí dicen que hay que abolir a las clases sociales, que el Estado simplemente va a ser como una especie de transcurrir, ¿no? Dicen Lenin y Engels que el Estado se va a extinguir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No se sabe, nunca llega ese estadio. Y las clases sociales que dicen que se van a extinguir, pues nunca se extinguen, simplemente cambian de manos. Simplemente hay nueva burguesía o nuevas clases, nuevas dinastías, y lo agravan más porque hay nada más como hay cierto estrato que son los de hasta arriba, la clase media, en efecto, ahí si le dan al clavo la desaparecen, porque es, digamos, la clase media es la amenaza en cuanto a competencia de los que están hasta arriba. Exactamente. Y el pobre, bueno, sin recursos,
pues ¿cómo no le va a hacer tienen- frente? sí, no Por eso tienen ni es con otra qué. cosa que a partir de lo lógico usted puede entender del por qué la propiedad privada es fundamental. Si usted no defiende la propiedad privada, ¿qué va a pasar cuando vamos a suponer que todo se alinee y todo el poder esté concentrado el día de mañana en un solo poder y usted no tenga absolutamente nada para hacerle frente? En todo caso, que ese poder, en una hipótesis, no, ay, que no, pero tú qué sabes que van a ser muy buenos. Bueno, todo apunta a que no. Entonces, cuando ese poder no le deja a usted ni respirar, ¿con qué le va a hacer frente si no tiene propiedad? Sí. Si no tiene recursos. No, Nada más para que lo reflexione. Y lo peor, como no tienes nada, o sea, lo que te decía, ni siquiera los matan a balazos, no es como que voy a matar a todos los revolucionarios o todos los que están pensando mal de mí a balazos. Sí, muchas veces sí pasa cuando son grupos más grandes, pero luego, ¿qué pasa? Bueno, tengo todos estos obreros o todos estos agrícolas enojados conmigo, pues les quito la comida, ya saben que yo la redistribuyo, Sí, en yo Rusia, se las quito y adiós. en esa época fue Voy a con morir Stalin, de con hambre. Lenin también, ¿eh? O sea, con Lenin no se hizo exactamente, no se murieron o no se asesinaron a tantas gentes con hambruna, pero lo mismo, o sea, si llegas tú con la Checa, con el Ejército Rojo, otra cosa que dice, ¿no? Fíjate que un elemento, ¿no?, para distinguir las dictaduras de derecha es su carácter militar. Bueno, los bolcheviques no iban ahí con confetis y payasos. Tenían al Ejército Rojo y tenían a la Checa y tenían soldados, tenían armamento, tenían guarnición. O me van a decir, algún trasnochado me va a decir, es que es porque es de derecha los bolcheviques. Mira, para este tipo de payasadas yo no tendría más que, no sé, quedarme callado. O sea, cuando una persona le diga que alguien así, ¿no?, de esas características, no, es que la derecha es tan mala, más bien la izquierda es tan buena que nunca puede ser mala, ¿no? Y la derecha siempre es la malvada, ¿no? Es que lo que pasa es que se corrompieron y traicionaron los... No, ni madres. En el manifiesto comunista se habla de una revolución sangrienta, violenta. ¿Cómo se va a establecer? De vuelta, con confetis y payasos. Se tienen que hacer de un ejército. Si no le quieren llamar ejército, no le llaman ejército. Pero va a ser fuerza, va a ser poder de facto. Y eso se consigue con las armas. Siempre le dicen el movimiento. Si te fijas, siempre es Como el son los movimientos, se expanden. Cómo es la ideología y todo es por bien hacia Mira, todos. por ejemplo, un extracto que bueno, tengo varios extractos del libro pero mira, uno de ellos, vamos para que te des una idea. Dice, Lenin no era constitucionalista soviético y todas sus acciones después de octubre dieron testimonio de ello. Ya te digo, hizo un golpe de estado y dijo, bueno, vamos a abrir la asamblea, ¿no? Vamos a ver si es verdad que respetó la democracia y no de la democracia de todos, ni siquiera la democracia de sus camaradas. Dice, los soviets, según su esquema, siempre tenían que estar subordinados al partido. Ya no eran, no, por los soviets, no, ahora los soviets a mi partido, a los bolcheviques y al ala más extrema. Incluso en el Estado y la Revolución, el libro que te digo, Lenin subrayó la necesidad de un Estado partidista fuerte y represivo. Una dictadura del proletariado durante el periodo de transición hacia la utopía comunista, cuando el Estado burgués tendría que ser aplastado. Apenas mencionó a los soviets, te digo, ya los soviets ya me importa un rábano, ¿no? No tenemos que dejarnos engañar por las cifras de las elecciones, lo que te decía. Las elecciones no prueban nada. La mayoría del pueblo está de nuestro lado, en su mente nada más. Sí. Al recordar a sus camaradas la afirmación de Marx de que la insurrección es un arte, Lenin había llegado a la conclusión de que resultaría ingenuo esperar una mayoría formal. No voy a esperar a que... O sea, a veces sí, a veces no, cuando me convenga. En favor de los bolcheviques. Ninguna revolución la espera nunca. La historia no nos perdonará si no asumimos ahora el poder. Condenó la táctica parlamentaria de los dirigentes bolcheviques y dio la bienvenida a la perspectiva de una guerra civil que estaban intentando evitar, asumiendo equivocadamente que como los Comrades de París, la Comuna de París, estaban condenados a la derrota. Él en otra parte dice que eso de los parlamentarismos es que a veces estaba de acuerdo y a veces no. Como todo buen relativista, así como dice, no, es que los parlamentos, decía él, son herramientas burguesas, hay que deshacerlas. Oiga, pero es que ya habíamos quedado que entre nosotros sí nos íbamos a poner de acuerdo, ¿se acuerda? Entre nosotros, los camaradas. No, fíjese que... Siempre no. Ya no me conviene tantas voces. Y luego siempre, si te fijas, ese tipo de movimientos siempre matan a los que están a su alrededor. Es como... Bueno, ustedes me ayudaron a llevar la revolución, a cargarla. Pues, ¿cuál es su premio? Pues matarlos. Matar a todos los que estén cerca del poder porque luego me lo van a querer quitar. Entonces... Marchamos separados y golpeamos juntos, decía Lenin. Ahí está, resumido en una sola frase. Así lo decía.
abiertamente. Y ese es el punto, o sea, al fin y al cabo, este tipo de movimientos no representan nada más que a un grupo o a una persona, o sea, está tan radical que ni siquiera representan, y lo más irónico son dos cosas. La primera es que supuestamente se hacen un enemigo, ¿no? Ya sea Estados Unidos o Japón o el enemigo que tú quieras y que te guste y mande. Pero al final es como que quieren, según ellos, quitar la burguesía, pero son burgueses, o sea, vienen de ahí, vienen de la burguesía, o sea, todos, la mayoría. ¿Por qué crees que Hitler conquistó corazones tan abiertamente? Porque sí fue de los pocos dictadores que sí venía de abajo, que verdaderamente venía pues sí, de no tener nada y de ir subiendo, manipulando poco a poco, pero la mayoría vienen de la burguesía y la defienden a capa y espada, aunque ellos dicen todo lo contrario. Y si te fijas, son personas que de lo que dicen hacen todo lo contrario. Es como si yo te dijera, no, porro, la verdad es que hay que ir a misa, hay que predicar, y yo al rato salgo de aquí, lo primero que veo es un vago y lo agarro a trompadas, así, tipo naranja mecánica. ¡Ah, maldito vago! O sea, así, o sea, así son esas personas, o sea, todo lo contrario, ¿no? Y siempre, y luego con su mismo hablar, siempre están tergiversando las palabras para darte muy bonito lo horrible que hacen, ¿no? No, es que claro, por nosotros, por el pueblo bueno y sabio. ¿Y quién te dijo que el pueblo era bueno y era sabio? ¿Quién te dijo? De verdad. Y lo peor, que no lo representas. Ni siquiera lo representas. Representas todos tus corajes y todas tus berrinches nada más. Y todos los dictadores son iguales. Sí, y por ejemplo acá, además de eso que decía hace unos momentos sobre las requisas que se hacían, que los bolcheviques le llamaban la guerra por el grano. Y era, bueno, es como los campesinos están medio perdidos, no entienden bien la dialéctica marxista, no entienden bien que la pequeña burguesía debe ser exterminada, sino alineada a la clase proletaria para hacer más nosotros y rebelarnos. Entonces los veían como unos, así literalmente fue como Lenin los apodó, kulaks chupasangre, y él decía, muerta a todos los kulaks. Iban, las requisas les quitaban todo, y ellos se encargaban pues de redistribuirlo. Otra cosa, por ejemplo, Trotsky estableció un sistema que era el comunismo de guerra, que es básicamente, él hacía la comparativa con el capitalismo. No, en el capitalismo el trabajador le batalla para conseguir su trabajo en ese sistema de mercado. Acá nosotros vamos a disciplinarlo al trabajador como un soldado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí va a haber disciplina rígida. Aquí nada de descansitos, aquí nada de que usted me hace una huelga, porque eso es otra cosa. La gente luego se piensa románticamente que llega la revolución armada, como tú quieras, previamente a las huelgas. Sí, por ejemplo, esto que decía hace unos momentos sobre las requisas que realizaban los bolcheviques a los campesinos. También otra cosa que sucedía, un fenómeno, bueno, una actividad que Trotsky bautizó como comunismo de guerra, era básicamente encuadrar al trabajador como si fuera un soldado disciplinado. Él lo comparaba con el sistema capitalista, decía, no, es que en el sistema capitalista el obrero está batallando, ¿no? El capitalismo es aquello que aguijonea al obrero para ir a buscar trabajo. Aquí nosotros vamos a disciplinar al obrero para siempre, no el bien común, pero un bien común malentendido, y no se puede salir de los lineamientos que marquen, bueno, este nuevo régimen de producción. Y bueno, aquí es cuando uno se hace la pregunta, ¿no? O sea, realmente si nosotros hacemos ese contraste de ese capitalismo que puede tener sus fallas, sus defectos, versus literalmente una esclavitud donde al obrero no se le permitía hacer huelga, no se le permitía hacer una nueva revuelta. Y eso es lo que también hay que señalar. Se piensa luego muy románticamente que en las revoluciones llega un punto en el que todo el pueblo sale, se rebela, hace actos subversivos, revolucionarios, huelgas, mítines, arengas, etcétera, etcétera, todos como al mismo tiempo.
Y después de eso llega la utopía y todo está bien, ya la burguesía se acabó, los privilegios se han terminado, ya todos somos iguales. Por lo menos en la Revolución Rusa lo que sucedía era, bueno, ya llegó la dictadura de Lenin, que no era la dictadura del proletariado. Bueno, si a partir de ese punto, no sé, yo hubiera tenido las ganas de realizar una protesta con justa razón o una huelga, yo era reprimido por los bolcheviques, o habría sido reprimido por los bolcheviques, como hacían anteriormente los zaristas o el régimen zarista con los obreros. Es decir, no hay un cambio sustancial. Al obrero se le sigue, no es verdad que ya no, ahora sí los derechos de los obreros y los trabajadores y los campesinos. No, esta nueva dictadura no permite que vuelvan a surgir, por decirlo de algún modo, nuevas revoluciones u otras insurrecciones, porque esto amenaza ya no al ideal de la revolución donde todos son iguales, etcétera, etcétera. No, amenazan a la persona que tiene el poder de facto, a las personas que tienen ese poder, que en este caso eran el ala más extrema de los bolcheviques y Lenin. Entonces nada más quiero leer un extracto también del libro La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo, donde nos narran un pedacito para hacer alusión a esto que acabo de decir, ¿no? Y abro cita. Era algo similar al feudalismo militar del conde Arakevev, lo que decíamos hace rato, ¿no? Yo no sé ruso. Arakevev, algo así, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando bien. El ministro de la guerra de la década de los años 20 del siglo XIX, que había establecido una red de colonias que combinaban el trabajo de los siervos con el servicio militar en las fronteras occidentales de Rusia. Las aldeas, fueron ocupadas, se impusieron multas y se fusilaron rehenes, incluyendo a los dirigentes del Soviet. Si se sospechaba que ocultaban a los desertores, lo leí mal, si se sospechaba que ocultaban a los desertores. Punto. Millares de campesinos fueron enviados a campos de trabajo, establecidos en todas las provincias como instituciones correctoras, para aquellos trabajadores a los que se había encontrado culpables de violar la disciplina del trabajo. O sea, aquí no había lugar a la queja, aunque fuera legítima. ¿Y mis vacaciones? Pues imagínate, si eso en su contexto se hubiera entendido como un acto contrarrevolucionario que impedía el avance hacia el socialismo y el comunismo, pues no sé, probablemente se pudo haber tomado como un acto subversivo merecedor de un castigo como los que acabo de citar. Lo que decíamos, ¿no? O sea, se quiere perder el individualismo por el colectivismo, y eso da pie a que ya no existe la libertad. Ya no existe una libertad real. O sea, sí entiendo que la libertad tiene que tener ciertos límites en las que tú vas a respetar a la otra persona. O sea, tu libertad se termina cuando empieza la del otro, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que esto lo lleva a un modo muy extremo, donde tú ya no tienes mente. Tú ya eres una hormiga más de la colmena y tienes que seguir al régimen que venga tú a saber qué es lo que quiere hacer, porque si tú te atreves a cuestionarlo, estás en contra. O sea, ya es un punto muy enfermo donde ya realmente no existen las personas, y alienado a eso, como tú decías, o sea, ya no se sabe si están trabajando para todos o para una minoría, porque al final, si no te dejan expresar, entonces si la mayoría no se puede expresar porque una minoría tiene poder militar, que vamos a ser sinceros, así es como se domina, entonces ¿cómo se sabe lo que quiere la mayoría? Y si el mismo Lenin dice, no, es que no hay que... yo tengo otros datos, o sea, no hay que irnos a los datos. Sí, suena lo de los otros datos, es muy parecido. Es como, ok, entonces, si no podemos opinar, y si cuando opinamos, según tú estamos mal y está tergiversado y está vendido y no sé qué tanto, entonces, ¿cómo vas a saber lo que quiere la mayoría? Y critican mucho el capitalismo, porque no, que el corporativismo, y que nos trae una peste, ¿no? Horrible de cosas, ok. Pero al menos la gente elige. A mí nadie me dice, oye, ve a la tienda y cómprate una Coca-Cola.
O sea, a mí nadie me pone una pistola y, oye, no, hoy vas a ir a comprar una pizza, a Domino's. O sea, sí, ok, traemos ese, pero tú tienes la decisión de decir, no, yo no voy a comprar una coca, yo me voy a ir a hacer un agua de Jamaica, ¿no? En el mercado, porque yo nada más quiero, no sé, cooperar al pobre, no al pobre, porque no son pobres, al mercado pequeño, ¿no? Al mercado independiente. Pero tienes esa lección, que lo hagas, ok, sí, hay lo mismo, ¿no? Caemos en lo mismo, ¿no? De que, bueno, hay manipulación con la propaganda, con la publicidad, sí, pero acá esa propaganda y esa publicidad es obligatoria. Hitler obligaba a leer su libro de Mi lucha. Si no tenías un en tu casa, o sea, porque se meten, no es como que te digan, oye, pues me invitas un día, no, llegan, se meten a tu casa y si no tienes una copia del libro de Mi lucha, perdóname, pero estoy seguro que eres un traidor. Y o te tengo bien vigilado o ya te me vas de una vez al campo porque no hay de otra. Y es lo mismo los bolcheviques, los rusos, no me acuerdo cómo se llaman, los de Lenin. Bolcheviques. Los bolcheviques, lo mismo los coreanos, o sea, es la misma porquería. Que dicen, sí, trabajamos para una comunidad, sí, pues sí, pues si no estás dentro de ella te matan, entonces, es como la frase, ¿no? Estás contra la espada y la pared, ¿qué más puedes hacer? Seguramente, como decíamos hace rato, seguramente sí seríamos parte del partido porque no hay elección. Hasta pensando hasta en tu familia, ni siquiera en ti. Tal vez nosotros podamos decir, sí, yo me la rifo y mátame. Y, sí, pero cuando agarran a tu mamá y le ponen una pistola y te ¿vas a ser del partido o no? No, pues ahora sí. Sin problemas, hermano. Exactamente, por eso esa centralización del poder en nombre de ese bien que supuestamente nos van a traer en consecuencia, bien peligroso, porque es darle todo el poder de mordida, digamos, de mordida en la mandíbula a un pitbull. Imagínense que un pitbull tenga todo el poder de mordida, no lo va a soltar jamás, va a ser ya imposible que ese pitbull suelte aquello que ya tiene entre sus fauces. Lo mismo pasa acá, tienen todos los poderes de facto a su favor, ya solo un milagro, ¿no? Una serie de circunstancias ahí extrañas, históricas, sociales, culturales, filosóficas, de guerra, ambientales, qué sé yo, podrían subvertir ese orden, pero ya las tienes casi todas en tu contra, es complicado ya. Y todos aquellos que están al lado de la izquierda y a este tipo de temas a mí sí me enojan, la neta yo sí estoy abiertamente en contra de la izquierda. Odio el socialismo y la izquierda, aunque vivo en un país socialista y con mayor razón lo odio y lo desprecio totalmente. Y entonces yo le pongo a decir a toda esa gente que está a favor, que porque sí, el gobierno. A ver, es que actúan y piensan de maneras contrarias. Porque primero te dicen, sí, es que maldito gobierno. 3 papitas, 3 doritos después. No, es que tenemos que regular el mercado. Oh, cabrón, no, que el gobierno era una mierda y ahora está diciendo que regulan el mercado porque también son los rateros, todos los empresarios y son malvados. Dices, o sea, no tiene lógica para empezar. Y segunda, yo no entiendo cuál es su fervor de que sean como si fueran niños pequeños o como si fueran gente retrasada mental. Ay, no, es que tenemos que estar todos iguales. ¿Por qué? ¿No tienes con qué pelear o no tienes los valor para pelear por tus cosas porque tienen que poner a todos a tu nivel para que no te sientas tonto o qué? A mí todos los izquierdistas y los socialistas me dan asco, la verdad. Y luego también dicen, es que necesitamos un país bienestar. ¿Bienestar de qué? O sea, ¿quieres que el gobierno eres como un niño retrasado que quieres que te den todo en la boquita o qué? ¿Qué es eso? O sea, y a los que piensan que Estados Unidos es un país liberal, no lo es, señores. Es también un país prácticamente bienestar. Vean sus programas sociales. Los tratan como retrasados. Ay, no tiene trabajo, pobre niño, denle $100. Ay, no me jodan. ¿Qué es esa porquería? Son parásitos. Yo no quiero parásitos en mi sociedad. Si tú, ok, entiendo que hay gente que sí la viene mal y viene desde abajo y hay maneras que es muy, muy cabrón pelear, lo entiendo. Pero de eso, a darle todo el poder al gobierno para que me mantenga como una maldita sanguijuela. Porque eso es lo que se busca en todas esas dictaduras. La gente cae porque sí, nos van a dar y es que van a ver por nosotros. ¿Y tú por qué no luchas por ti, por lo que quieres? ¿Por qué te incomoda tanto el empresario malvado? Porque eres un mediocre, por eso te
porque no aspiras a más. Yo siento que es eso. No hay nada peor que jalar hacia abajo. No, es que yo no tengo, pues que todos se chinguen y todos se vengan para abajo. Yo lo siento así, la verdad. Yo no sé tú, pero yo lo veo así, como que todas estas, y luego, bueno, muchas de estas dictaduras se cimentan, como decimos, por una necesidad, y sobre todo una necesidad de guerra. Ahí lo entiendo más. Pero ya en una sociedad donde nosotros vivimos, entre comillas, en un socialismo más o menos, o en Estados Unidos, que también hay de izquierda, dices, se me hace de locos que quieran volver o incitar a eso cuando no le veo la lógica, pues al menos yo. Sí, bueno, yo no lo diría o sea, no comparto tal cual como lo dijiste, pero pues algunos, de todas maneras, mira, aquí cada quien tiene nombre y apellido y cada quien se hace cargo de lo que dice. Sí, claro. Yo no comparto si todo ya, o sea, el podcast haría de 5 horas y yo tratara de entrar más aquí a refutar a cada punto. Entonces, la idea, yo principalmente ataco ideas, principios, y ya para atacar a alguien con nombre y apellido sí necesito saber o tener ciertas pruebas, ciertos elementos para decir con nombre y apellido que alguien sí de verdad es una persona ruin, repugnante. La ideología como tal, por ejemplo, en este caso que estamos tratando el comunismo, si el comunismo me parece que está equivocado en todo. Hay ideas sueltas que yo puedo entender y puedo compartir en apariencia solamente, como una primera impresión. Pero ya cuando veo cuáles son sus principios, su antropología, su entendimiento de qué es el hombre, su ética, su entendimiento de qué es la economía, su finalidad última. ¿Cómo ven sobre todo eso? ¿Cómo entienden al ser humano? Antropológicamente, ¿qué es lo que entienden ellos? O sea, para ellos básicamente el ser humano es materia, punto, nada más, materia prima. Y ¿qué te parece si ya vamos cerrando con una conclusión cada quien? Para mi conclusión voy a leer un extracto del mismo libro que he estado citando y posteriormente voy a leer otra cita de otro libro que me parece interesante la reflexión que hace este otro autor. Entonces, abro cita, este es del libro de La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo. Y dice, y esto tiene que ver con lo que acabo de decir a nivel antropológico y ético, de cómo los comunistas y los nacionalsocialistas o todos los socialistas que son de derecha o de centro comparten, ¿no? Entonces, dice, la noción de crear un nuevo tipo de hombre mediante la ilustración de las masas siempre había sido la misión mesiánica de la inteligencia rusa del siglo XIX, de la que surgieron los bolcheviques. La filosofía marxista, de manera similar, enseñaba que la naturaleza humana era un producto del desarrollo histórico y que por lo tanto podía ser transformada por una revolución. El materialismo de Darwin y Huxley, que tenían el estatus de religión entre la inteligencia rusa durante la juventud de Lenin, igualmente adoptó el punto de vista de que el hombre estaba determinado por el mundo que vivía. Y sí, los bolcheviques, los comunistas, los socialistas, principalmente lo que buscan es eso. Y la filosofía que subyace, lo que los mueve, es su materialismo, positivismo en cuestión de las leyes. Su antropología es básicamente que el ser humano es una materia más o una especie más, por eso aquí citan a Darwin también. Es peligroso, peligrosísimo, porque si yo soy una especie más de la creación, bueno, conmigo se puede experimentar como con un conejo, con una cucaracha, con un ratón. Si hay unos que valen más, otros que valen menos, ¿quién va a establecer estos estándares? ¿Cuáles van a ser? Además esto, ¿no? Esta fe propia de un santo. No, es que la ciencia lo va a modificar al ser humano al punto de llevarlo a una perfección absoluta. ¿Qué ciencia me hablan? ¿Qué certezas hay de que en efecto esa ciencia vaya a perfeccionar al ser humano? Además entendiendo al ser humano como que todavía no ha llegado a su culmine. Yo no sé quiénes les ha dicho. Yo no comparto eso. Por lo menos yo no considero que el ser humano ni sea un ente biológico meramente, ni tampoco que sea una materia prima, nada más el que se va moldeando como una especie de arcilla o como una tabla rasa. Yo soy más de la antropología aristotélica, tomista. Ser racional
o ser de naturaleza racional, político y social. Me parece que eso se ajusta más a la realidad, que simplemente seamos materia y que está a espera de que un revolucionario y un cientificista llegue y nos empiece a moldear a voluntad. De vuelta, nada más para preguntarse bajo qué parámetros va a empezar a ser moldeado el ser humano, qué tipo de qué especímenes, ¿no? A quienes se van a empezar a tomar para empezar a llevar a cabo esta evolución a través de la ciencia, ¿no? Ya no a través de los procesos ciegos y azarosos propios de la evolución, ¿no? Ya el ser humano, algunos seres humanos van a empezar a determinar, o eso es lo que se quiere, porque hoy existe el transhumanismo. Entonces de ahí ya nos podemos dar cuenta que desde estos regímenes, que no nada más del nacionalsocialismo, que es casi siempre donde se relaciona ese tipo de pensamientos eugenésicos, transhumanistas, también los comunistas lo compartían. Y para cerrar ya, dejarle el paso a que Ezra dé su punto de vista, o más bien su conclusión, voy a dejar otra cita de un libro que me pareció muy interesante. A ver, se me perdió, esperen. Cácaro, ¿cómo dices? Cácaro. Esperen. Paciencia, muchachos. Este autor se llama Julio Membiele. Membiele es un apellido extraño. Y su obra se llama Comunismo en la Revolución Anticristiana. Abro cita. El comunista convierte al hombre en una cosa, un tornillo o una tuerca, de una gran maquinaria que es la sociedad colectiva del proletariado. ¿Qué queda de un hombre si le has quitado, o si le han quitado estas tres formalidades? Queda solo una cosa, algo que camina a la nada. ¿Cuál es la realidad que tiende a la nada? ¿Qué es lo que sigue siendo algo y es nada por su pura potencialidad? Es la materia prima. El comunismo tiende a la nada, a lo puramente informe, a hacer cualquier cosa bajo la todopoderosa mano de la dictadura del proletariado. Este poder colosal estruja al hombre y lo convierte en engranaje de una maquinaria también colosal. El hombre individual, pierde su condición de hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios y para contemplar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano ya no tiene valor por sí mismo, ya no tiene dignidad, ya es cualquier cosa, ya puede entrar incluso dentro de un mercado. ¿Qué le da valor al hombre? Bueno, es una especie más, es materia prima. Entonces es muy importante. Tanto si usted cree en Dios como no, el concepto como tal, si se pierde, me refiero a la dignidad del ser humano, ¿qué nos queda? Si nosotros valemos exactamente lo mismo que una computadora, que una pared, que un perro, que otra especie más, que una cucaracha, que un ratón, que dicho sea de paso los totalitarismos se emplean para justificar el exterminio del opositor o del contrarrevolucionario. Por eso muchas veces, por ejemplo, Lenin, kulaks chupa sangre, cucarachas, a ver, les decía, ¿no? Deshumanizando al otro, le quitas la dignidad de ser humano y bueno, se justifica, ¿no? Es que ese es ser humano, pero es menos humano, ¿no? Como Orwell. Hay unos iguales, pero unos más iguales que otros, algo así, ¿no? Con eso ya concluyo. Y ellos deciden, ¿no? Es que, por ejemplo, yo para mi conclusión digo, son varios puntos de lo que acabas de decir. Uno es, si te pones a pensar también en todas estas dictaduras que estamos hablando, al menos en la que yo me informé más, que es la dictadura de Corea, se manipula la información, ¿no? Entonces es como, sí, se busca siempre la perfección según ellos siempre van hacia la perfección y como tú dices, si matan a alguien es porque, ¿cómo no voy a matar una célula que me da cáncer, no? Entonces yo voy a matarla porque pues sale del mismo cuerpo, es una célula más en el cuerpo gigante de esto que tratamos de hacer, ¿no? Que es la perfección del ser humano para ir a sabe dónde, porque nunca tienen un fin. Pero esa perfección justifica eso mismo, que no importa el individuo en sí, no importa la vida humana en sí, porque solo eres una herramienta o una tuerca más en ese puente a llegar a la perfección. Y así es como se justifica para pues matar gente, para secuestrar, para hacer mil y una atrocidades. Y a mí, la verdad, yo les digo, o sea, ya para terminar y no volver con corajes, yo les digo a todos esos,
Si quieren pongan en comentarios quién está del lado del comunismo y de la izquierda. Y yo les pago su boleto. Yo voy a reunir el dinero y les pago su boleto de ida a Cuba, a Corea del Norte o a China. Usted elija. Yo le pago el boleto, el de ida. Ya el de venida. Ya el de venida. Como turistas. No Yo como conozco turista. un youtuber que sí se anima y dice, yo de mi dinero le pago a la persona que venga aquí a decir que el comunismo es un paraíso en Cuba, etcétera. Yo se lo pago, pero eso sí, va a vivir con mis abuelos, va a vivir como gente común y corriente, como de a pie. No va a ir ni como turista, Sí. ni como persona que está alineada al régimen. Va a ir usted a vivir la pobreza y la situación precaria que se vive en Cuba, de a pie, el ciudadano de a pie. Y a ver si es verdad, nos escribe ahí una Sí. postal. A ver si ver, es- a no, ver que si el puedes paraíso. escribir. Y a ver si nos llega algo. A ver porque- si sale la carta, no, A ver no sé. Y yo por último digo eso, la verdad hay que considerar también, muchas veces se dice, es que muchos comunistas me han dicho esto, esa es su defensa, no, es que yo sí quisiera que se intentara bien, a ver, entonces, ¿qué es intentarse mal o qué es intentarse bien? Porque ya se ha intentado más de una vez y en papel sí, suena muy bonito, todo va a ser iguales, vamos a tener más, pero en la realidad no es igual. Es como cualquier experimento, en matemáticas se ve algo y luego lo realizan y salen un montón de cosas que no se habían considerado. Así es la realidad supera la ficción como dicen y obviamente va a superar un papel y más una ideología. Entonces, bueno, yo cierro con, hay que apreciar lo que tenemos, ya no estoy, digamos, bueno, yo al menos vivo en un país en el medio y yo aprecio lo que tengo y no quisiera irme todavía más. ¿Cómo? ¿De Guatemala a Guatepeor? No. Sí, así digo, ¿no? O sea, no, de verdad. Solución, digo, si hay un incendio y queremos apagarlo, me parece que aventarle un par de molotovs no va a solucionar nada. No. Y menos darle el poder absoluto a alguien. Pues buenas noches, buenas tardes o buenos días. Nos Que estén estamos viendo bien, el próximo. recuerden, si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, comenten. De vuelta, si no están de acuerdo, a nosotros nos sirve mucho que Sí, comenten. con que empiecen a argumentos. comentar. O sea, pongan sus argumentos y dicen, no, ahora sí ya se voló la cabeza, está loco, está bien, pero con argumentos, con diálogo, díganme. Tal vez hasta me hago comunista mañana. Con buenos argumentos, ¿no? Con propaganda es más probable que me haga comunista con argumentos, pero está muy bien. Por mi parte también es todo. Que esté muy bien y nos vemos hasta luego. En el próximo podcast.